Bienvenidos a Slayer Podcast. Mi nombre es Iñaki Oyarzún y en este podcast voy repasando episodio a episodio la serie Buffy Cazavampiros. Comentamos las tramas, analizamos ciertos momentos clave, hablamos de sus personajes y también algunas curiosidades de la serie. Hoy toca hablar del sexto episodio de la primera temporada, The Pack, titulado en Estados Unidos y en España La Jauría. Se emitió el 7 de abril de 1997 en Estados Unidos y fue escrito por Matt Kiernan y Joe Reitmeyer, dirigido por Bruce Seth Green. Este episodio vuelve a alejarse de los vampiros. Casi todos los primeros episodios de esta primera temporada se alejan bastante del elemento vampírico para adentrarse en otro tipo de monstruos y analizar situaciones reales bajo el prisma de ese elemento sobrenatural. En esta ocasión nos llega la posesión demoníaca a través de un grupo de jóvenes que se convierten en depredadores crueles y violentos. Todo esto para analizar el bullying y poner en el punto de mira a esos agresores. A través de las dinámicas de poder, el acoso escolar y los instintos más oscuros nos llega este sexto episodio. Así que nada, empezamos por el principio. ¿De qué trata este episodio? Esta es la sinopsis. Durante la excursión escolar al zoológico, Xander y otros estudiantes entran en un área restringida, el área de las hienas africanas. Xander entrará para intentar salvar a un joven que está sufriendo acoso de un grupo de agresores, pero rápidamente son poseídos por los animales, por esas hienas. Xander sale y se ha convertido en una persona completamente diferente. Más agresiva, sarcástica y también más seductor. Por supuesto, Buffy y Willow notarán este cambio rápidamente y empezarán a investigar qué es lo que ha ocurrido. Todo esto bajo la mirada de Giles, que cree que Xander está pasando una fase adolescente. Pero rápidamente también se dará cuenta de que algo grave está ocurriendo y empezará esa investigación alrededor de estas hienas, ese zoológico y el cuidador de ellas. Este episodio tengo que decir que me ha ido gustando más según ha ido pasando el tiempo. Seguramente porque en su momento, pese a que yo sufrí bullying en el instituto, bueno, en el colegio y en el instituto, nunca relacioné todo lo que estaba ocurriendo con el bullying y con esos agresores. Hasta que pasó bastante tiempo y revisioné la serie un par de veces. Y después de eso, el episodio me ha ido gustando más porque creo que habla de muchísimos temas. Y aunque es verdad que se centra en esos agresores y por qué actúan como actúan, todo el uso del elemento sobrenatural para contarnos esta historia que pasa constantemente en los colegios e institutos, pues la verdad es que me ha llamado bastante la atención y creo que tiene cosas que analizar. Con este episodio, La Jauría, vemos una de las primeras veces en la serie, en Buffy Cazavampiros, en las que se analizan la pérdida de control de un personaje. Xander no va a ser ni el primero ni el último que va a experimentar este tipo de cambios, ya que, bueno, pues avanzando más en la serie, a Willow también le ocurrirá, a la propia Buffy también, incluso a Faith, que veremos también más adelante. Vemos cómo elementos externos, elementos sobrenaturales o circunstancias les llevan a sitios totalmente oscuros. En este episodio, Xander es el eje central, ya que es a él al que le poseen esos animales, esas hienas, y un personaje que había pasado de ser gracioso, leal, torpe, se convierte en un espejo oscuro de sí mismo. Ya esta posesión no solo lo convierte en el villano de este episodio, sino que saca a la superficie muchísimas inseguridades del propio personaje, especialmente en su relación con Buffy y con Willow. Con Buffy está completamente enamorado y cuando la hiena le posee saca su lado más seductor y más salvaje hacia ella, en los comentarios, en las miradas, incluso cómo la huele. Con Willow, por el contrario, es una persona que tiene muchísima confianza y cuando la hiena está en su interior, la ataca constantemente comparándola con otras personas. Pasa del cariño al odio y la usa como objetivo a los ataques de bullying. Como os he dicho, el bullying, el acoso escolar es el eje central de esta historia, además de la posesión, etcétera, pero al final quiere analizar esa situación de acoso escolar que en los 90 no se tocaba tanto ni tampoco se hablaba tanto del tema como hoy en día. Esta manada de adolescentes se comportan como depredadores, al final son hienas las que se han metido dentro y es bastante fiel a lo que podemos ver en la vida real. Vemos un grupo de personas que se unen para atacar y tener un objetivo común y cómo la atacan, la acechan, siempre a las personas más vulnerables y en las que además de ejercer ese poder, además disfrutan. Es verdad que como he dicho es una representación
versión exagerada, ya que tenemos esa posesión de hienas, pero es bastante fiel a la realidad lo que vemos en pantalla. Además de todo esto, de lo que hablaré ahora al analizar el episodio en profundidad, también tenemos la figura del director de Fluty, que su destino en este episodio es bastante cruel, pero que también tiene bastante sentido con lo que se nos está mostrando. Pero bueno, vayamos a analizar el episodio. Sé que estoy yendo bastante rápido, más rápido que de costumbre, pero al final este episodio tampoco tiene tantas cosas de las que hablar, ya que trata el tema del acoso escolar por completo. Pero bueno, vayamos paso a paso. Todo arranca en el zoológico, en esa excursión escolar. Aquí ya vamos viendo cómo ese grupo ya ejercía cierto poder sobre otros personajes, no es algo nuevo, esto ya lo vimos en los episodios anteriores también, que se dan muchas cosas por hecho, de conexiones con Xander y con Willow, conocidos que tienen en el instituto de hace un montón de tiempo. Este grupo agresor también ha ido pues atacando a ciertas personas, incluyendo pues también en muchos momentos a Xander y a Willow. Aquí les vemos pues, cómo usan a un estudiante puramente vulnerable para traerlo a la casa de las hienas. Xander termina ahí dentro, salvando un poco a esta persona vulnerable, y terminan poseídas por esas hienas. No va a ser la primera vez que vemos a alguien poseído en esta serie, sí por animales, creo recordar, creo que no se vuelve a repetir esta situación, pero sí tenemos muchos elementos más adelante de posesión, de pérdidas de alma, de demonios humanos, etcétera. O sea, vamos a seguir viendo este tipo de elemento sobrenatural, pero es verdad que como se toca en este momento no vuelve a repetirse. Tras esa posesión, bueno, pues Xander va al instituto y ya empieza a comportarse de una manera extraña, además de que está dejando de lado a Buffy y Willow, que son los personajes con los que más estaba unido, y se va con ese grupo de agresores. También empieza a hacer gracias, chistes y empieza a atacar a otros estudiantes. Al final las inseguridades que tiene tanto él como el resto de agresores son lo que usan como arma para atacar al resto. Aquí por supuesto la más afectada es Willow. ¿Por qué? Pues por el simple motivo que ama a Xander, ¿vale? Es su gran amor en ese momento, le ve como una figura amorosa y además también de amistad de muchísimo tiempo, así que eso, la persona más dolida sin ninguna duda es Willow, además de ser también quizá la más vulnerable en este momento en la serie, en ese grupo de protagonistas. Xander por supuesto lo usa y la verdad es que son ataques bastante gratuitos y bastante hirientes. La propia Buffy se lo dice en plan, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Por qué estás actuando de esta manera? Pero evidentemente pues con esa posesión Xander no controla plenamente su cuerpo, vamos, no controla su cuerpo para nada. Luego veremos que sí es consciente de todo lo que está diciendo y todo el daño que ha hecho, pero no puede controlar su cuerpo ni nada, así que está haciendo daño a las personas que más quiere y en esta ocasión pues es Willow, ¿no? Desde este momento Buffy ya empieza a notar algo raro, ¿vale? El resto de personajes como que intentan decir que es normal, la adolescencia, que tampoco es algo tan extraño en ese tipo de comportamientos. Es verdad que en el instituto y en el colegio muchas veces una persona que es muy amiga tuya, simplemente por unirse a un grupo más popular, empieza a atacarte a ti, ¿vale? Estas cosas me han ocurrido, por desgracia, y es verdad que esas cosas existen. Pero Buffy no cree que sea así, Willow también nota algo raro, aunque tampoco está prestando demasiada atención porque le ha hecho muchísimo daño. Y bueno, pues ella comparte sus sospechas con Giles. Este empieza a investigar un poco, pese a que culpa esa adolescencia, pero empieza a investigar un poco para ver lo que ha ocurrido, porque tiene un momento exacto en el que ocurre esto, que es el viaje al zoológico. Y de aquí seguramente llegamos a uno de los momentos más duros de esta primera temporada, ¿vale? Hay momentos heavies en la primera temporada, especialmente un poco más adelante, más llegados a la recta final, pero sin ninguna duda lo que ocurre ahora es muy, muy what the fuck. Estos estudiantes se están comportando fatal, incluyendo a Xander, y el director reúne a estos agresores, va a este grupo de agresores. Xander no está en ese momento y menos mal, porque estos agresores atacan y matan al director. Es uno de los primeros personajes principales de la serie que muere, ¿vale? Después de Jesse en ese primer episodio, pero bueno, no puedo contarlo como personaje más o menos recurrente o principal porque simplemente aparece al principio, pero Fluty sí es un personaje recurrente que hemos visto durante estos episodios, además un personaje amable, simpático, con buena cara, que quiere que todas las reglas se cumplan y bueno,
pues lo matan, se lo comen, básicamente. Como he dicho, es uno de los momentos más impactantes y también perturbadores de esta primera temporada. Y bueno, de aquí ya siguen investigando, Giles descubre que algo hay en el zoológico, ¿vale? Que está poseído por algo, llegan allí y descubren que son las hienas. La culpa de todo, el cuidador de las hienas. Lo que pretendía él era que las hienas le poseyesen a él, ¿vale? Y él conseguir pues esa superfuerza, esos poderes o lo que sea que quería este señor, porque tampoco tiene demasiado sentido, pero este grupo de estudiantes que entró consiguieron invocar y que les poseyeran esas hienas, algo que él no había conseguido. Y bueno, pues Giles se enfrenta a la situación, por supuesto Buffy también, y logran salvar a los estudiantes. Xander vuelve a la normalidad y él dice que no recuerda nada, aunque luego confesa a Giles que sí, que se acuerda de lo que ha hecho. Y la verdad es que me gusta que tomasen esa decisión de que se acordase, ¿no? Quiero al final creer que este momento hace que Xander vea la vida de otra manera diferente, porque es verdad que también es una persona muy graciosa y que seguramente muchos de sus chistes terminen hiriendo a la gente, así que se acuerde de lo que ha hecho y cómo se ha comportado, creo que es algo bastante importante para él. Aquí también habla un poco del resto de personajes y de, bueno, pues cómo ese cariño hace que olvide lo que has hecho. Tengo un problema con estas situaciones, es verdad que aquí estamos hablando de una posesión demoníaca, etcétera, así que no puedes más que perdonar porque al final no era esa persona, pero sí tengo que decir que no me gusta demasiado cuando en las películas bueno, pues hay dos personajes adolescentes, ¿vale? Vamos a decir, porque normalmente las historias de bullying y acoso se centran en los estudiantes, ¿no? En gente joven. Y vemos, pues, cómo al final de la película ese acosador le dice, ay, perdona, y el otro dice, venga, va, te perdono. No son cosas que me gusten demasiado por los mensajes que dan. Es verdad que no puedes estar odiando a esas personas toda tu vida, pero también lo de perdonar, etcétera, lo de ser amigos, yo creo que es un mensaje bastante problemático y creo que debería terminarse. Últimamente también lo he visto en películas, ¿vale? Por ejemplo, en los Mortimer se toca este problema del acoso y también tienen ese tipo de respuestas, ¿no? De, lo siento mucho y el otro, vale, no pasa nada, ha sido muy heavy y creo que es importante que sepas que lo has hecho mal, pero bueno, te perdono. Y es como, bueno, te perdono, pero no. O yo personalmente no perdono, paso página, te quiero decir, no me acuerdo de esas personas, pero es muy difícil en situaciones así una persona perdone y pase página, sobre todo siendo adolescente y sobre todo habiendo pasado ayer. Pero bueno, creo que son mensajes un poco tóxicos, pero entendibles dentro de las series y el cine, porque al final te quieren contar un arco argumental y el episodio termina. Así que este es el sexto episodio. Creo que eso, que toca un tema muy importante. Al final vemos como en estos primeros episodios, sobre todo en esta primera temporada, luego más adelante también lo hará, ¿vale? Con la magia, etcétera, comparaciones con las drogas, el alcohol, eso es algo que se va tocando más adelante también. Pero es verdad que en esta primera temporada tocan muchísimos temas muy recurrentes en muchísimas series adolescentes, pero de una forma diferente. El bullying, el sentirse solo, la invisibilización, la sexualidad, el poder que ejercen los padres en nosotros. O sea, se tocan muchísimas cosas que en otras series adolescentes, como Sensación de Vivir, por ejemplo, o Dawson Crece, se han tocado, pero de una forma realista. Aquí, gracias a ese elemento sobrenatural, creo que logran hacer algo potente, interesante y que perdura en el tiempo. Al final es verdad que cuando vuelves a ver Buffy te acuerdas de los capítulos por los monstruos que van saliendo, ¿no? Te acuerdas de la profesora por la mantis, de la bruja por evidentemente la bruja, por esa posesión de las hienas. Es verdad que te acuerdas por los monstruos, pero al final lo especial de estos episodios no son esos bichos, son las historias que se nos cuentan tan realistas con ese adorno sobrenatural. Y bueno, de aquí quiero pasar al personaje y no voy a elegir un personaje principal, voy a dedicar un espacio, aunque sea muy cortito, al personaje del director. Fluty no estuvo mucho tiempo con nosotros, únicamente 6 episodios, pero creo que sí logró marcar un poco el tono de ese instituto y también de esa bienvenida a Buffy. El personaje estaba interpretado por Ken Lerner y él mismo dijo que le gustó mucho interpretar al director, aunque le dio muchísima pena despedirse tan pronto. Fue todo un shock para él cuando leyó el guión, al igual que para los espectadores, porque creo que nadie esperábamos que ocurriese algo así.
Buffy, y sobre todo yo creo que nadie esperaba que unos alumnos se comiesen a un director en un episodio 6, pero es verdad que él ha declarado en muchas entrevistas que le gustó muchísimo hacer ese papel. Al final se nos presentaba como un adulto simpático, cercano, también comprensivo en muchísimos momentos, pero que también ponía las cartas sobre la mesa. Ahí tenemos esa bienvenida a Buffy en el primer episodio en plan, no me importa lo que hiciste en el anterior instituto, no sé qué, aquí página en blanco, empezamos de nuevo, y luego empieza a ver empieza a ver lo que acaba de romper y dice, bueno, igual hay que tenerte un poco más controlada, pero veremos cuál es tu futuro aquí, ¿no? Así que, no sé, creo que es un personaje muy divertido, muy cercano, con un enfoque muy optimista, ya que al final, y en este capítulo también lo vemos, ¿no? Siempre intenta ver lo positivo de los estudiantes que tiene delante, aunque sean unos macarras, aunque estén haciendo cualquier cosa. En este episodio lo vemos con el cerdo, por ejemplo, que no he querido analizar demasiado esos momentos, pero le vemos con el cerdo, los estudiantes, etcétera. Vemos pues ese espíritu de que quiere unir a todos, de que quiere caer bien a todo el mundo, de que ve lo positivo en la gente, y bueno, pues luego le sale el tiro un poco por la culata. Agradezco que no se vea esa matanza. También supongo que será por temas presupuestarios, que no tenían dinero para hacer toda esa escena, así que se queda un poco off cámara. Se sugiere, pero no se ve. Y al final, esta muerte lo que nos quería dejar claro es que todo puede ocurrir, ¿vale? Cualquier personaje que veamos puede fallecer en cualquier momento, puede ser asesinado en cualquier momento, aunque siempre es verdad que en nuestra cabeza está en plan de, pues a los personajes principales no les va a pasar eso, así que tiene que ser un secundario. Pero en muchas series que hemos visto durante todos estos años, no mataban ni a esos personajes secundarios. De hecho, cuando alguna serie se arriesga a matar a uno de sus personajes principales o recurrentes, yo aplaudo muchísimo. Puede dar pena. Sí, me puede dar muchísima pena. Pero aplaudo esa valentía, ¿no? Y sobre todo aplaudo esa valentía si luego no recuperan al personaje. O sea, si simplemente, pues mira, lo han matado y lo han matado. Hay series en las que matan a un personaje y luego en X capítulos regresa, etcétera, que es algo que podrían haber hecho en este perfectamente, en plan, lo han matado, y luego decir, bueno, no, estaba en el hospital, pero ya está bien, ¿no? Es algo que podrían haber hecho, pero bueno, agradezco esos riesgos porque hace que el espectador no esté seguro de lo que va a ver más adelante. Así que nada, yo muy contento con el personaje de Fluty. Es verdad que luego tenemos el sucesor que llega en nada, Snyder, que bueno, este tiene tela que contar. Pero bueno, eso ya será tema de otro episodio. Buffy también tiene algo que es que los personajes secundarios alrededor normalmente son muy dulces, muy inocentes porque quieren contrarrestar la historia y el pozo de esta historia. Al final que todos los personajes sean oscuros y tengan secretos, etcétera, puede cansar al espectador. Así que tenemos personajes pues como el director Fluty, la madre de Buffy, etcétera. Tenemos personajes alrededor que son un poco más frescos, más livianos y que, bueno, pues que actúan como personas reales, personas normales que podemos encontrar por la calle. Y bueno, nada, de aquí podemos pasar a curiosidades, la verdad. Y bueno, una de las primeras curiosidades es que esta jauría, este grupo, está compuesto por diferentes actores y entre ellos está Eion Bailey, que seguramente quizá de nombre no os suena, pero si habéis visto series como From, sí os puede sonar, ya que es el padre de familia de From. Está muy joven en Buffy, evidentemente, han pasado muchísimos años, pero bueno, ahí tenemos uno de los primeros invitados que con el tiempo se ha hecho conocido. Durante la serie vamos a ver muchísimos más y ya os iré diciendo en cada episodio qué caras conocidas podemos ir viendo, pero bueno, este es uno de los primeros. También, como he dicho, este es el primer episodio en el que muere uno de los personajes recurrentes de la serie. No va a ser el último, desde luego, vamos a ver muchísimos más, pero también es una de las muertes que más nos sorprendió en su momento. Y bueno, también está el tema de la posesión animal. Este es un tema que veremos también más en Buffy y por supuesto también en la serie Ángel, ya que gracias a este uso de las posesiones animales nos quieren contar un poco ese lado salvaje del ser humano, ¿no? En esta ocasión está dibujado alrededor del bullying, pero bueno, luego más adelante lo irán tocando en diferentes temas. Y nada, estas son las curiosidades de este episodio y como siempre me gustaría dejaros unas preguntas finales. La primera es, ¿qué os parece que Xander se convirtió
convierta en un villano en esta primera temporada. La segunda, por supuesto, es si creéis que este episodio refleja bien la dinámica del acoso escolar y el bullying. Y la tercera es sobre el director Flutie. ¿Qué os pareció su muerte? ¿Os pareció impactante? ¿No os pareció impactante? Y nada, este es mi comentario del episodio 6 de la primera temporada de La Jauría. Sé que ha sido bastante rápido, me hubiese gustado hablar quizá un poco más relajadamente o con alguien más, pero la verdad es que no he tenido demasiado tiempo para grabar el episodio antes de su publicación, ya que estoy trabajando en los siguientes episodios que creo que pueden dar muchísimo material para hablar, ya que por ejemplo vamos a tener muy pronto el episodio de Ángel o el episodio de La chica invisible, así que estoy trabajando ya también en esos guiones. Pero bueno, este es mi comentario de La Jauría. Aquí por supuesto abajo en comentarios o en las diferentes redes sociales podéis decirme qué os parece este episodio. Y nada, yo soy Iñaki Oyarzún, este ha sido un nuevo episodio de Slayers Podcast. Me podéis seguir en redes sociales, tanto a mí como al podcast. Y nada, nos vemos muy pronto en un nuevo episodio. Adiós.